En el capítulo de número 6 y el versículo primero queremos dar lectura para entregar el mensaje de Dios que el Señor ha traído a mi corazón en este día. Libro de Isaías, capítulo de número 6 y versículo primero. Si todos lo tienen, damos lectura a la palabra del Señor, que nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Puede tomar sus asientos alabando al Señor. Amados hermanos, este pasaje hace referencia al llamamiento del profeta Isaías. A diferencia de Jeremías, que el libro de Jeremías comienza describiendo su llamado, Isaías no comienza el libro con el llamado de Dios. Isaías solo va a hacer referencia al llamado de Dios hasta el capítulo 6. Isaías recién va a decir que vio al Señor hasta el capítulo 6. Pero Isaías ya profetizaba, Isaías ya ministraba, pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Porque una cosa es profetizar, aleluya, entre comillas, o ministrar o autoproclamarse, y otra cosa es ver a Dios, tener comunión con Dios, conocer a Dios y ser conocido por Dios. Porque hay mucha gente que está ministrando, porque hay mucha gente que está predicando, porque hay mucha gente que está manoseando las cosas santas de Dios, pero nunca han visto la gloria de Dios, nunca han tenido un encuentro real, un encuentro genuino con Dios. Porque cuando alguien tiene un encuentro con Dios, hay cambio. El que tiene un encuentro con Dios nunca más vuelve a ser la misma persona, porque el verdadero avivamiento trae cambio, trae transformación. El verdadero avivamiento, y vamos a ver en este llamado, trae arrepentimiento. Aleluya. Hay mucha gente predicando, ministrando, pero no ha tenido un encuentro con Dios, y sus labios todavía no han sido purificados. Aleluya. Isaías va a decir
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Para que Isaías pueda ver a Dios y ver la gloria de Dios, tuvo que morir Usías. ¿Quién era Usías? Primo del profeta Isaías. Usías era alguien que Dios había llamado y lo había puesto como rey. Dios llamó a Usías cuando Usías era pequeño, porque si hay algo en el llamado de Dios, es que Dios no llama a nadie grande. Dios solo llama a pequeño, porque en la obra de Dios solo hay espacio para uno grande. Solo uno se merece gloria, solo uno se merece alabanza. Los demás somos todos pequeños siervos del gran Dios. Dios llama a pequeños, que ellos se crean grandes, que el diablo los infle, porque el diablo anda con un inflador, inflando o queriendo inflar a los ministros del Señor. Dios reprenda al diablo en esta mañana. Era pequeño. Y dice la Biblia que mientras Usías buscó al Señor, Dios lo prosperó. Dios lo ayudó, porque el nombre Usías quiere decir ayudado por Dios. Y para todo judío el significado del nombre tiene una gran importancia, porque habla de la realidad de la vida de esa persona. Usías había sido ayudado por Dios. Dios lo ayudó, Dios le dio un nombre, Dios lo levantó, Dios lo puso sobre su pueblo, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Mientras Usías buscó a Dios, fue prosperado, edificó torres, abrió muchas cisternas, tuvo escuadrones de guerreros, hizo máquinas para arrojar saetas y grandes piedras. Dios le dio sabiduría, Dios le dio inteligencia, Dios le dio poder, Dios le dio gracia, Dios le prosperó, Dios le bendijo. Pero la Biblia dice en 2 Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Aleluya. El que le dio un nombre fue Dios. Si llegó a alguna parte, si conquistó algo, si alcanzó algo, es porque Dios lo había llevado, es porque Dios lo había ayudado. Pero cuando él ya se sentía fuerte, la fama de Usías comenzó a correr. Era tanto la fama de Usías que llegó hasta las fronteras de Egipto. Todo el mundo hablaba de Usías, y la fama es un enemigo muy peligroso de los que son llamados por Dios. La fama es enemigo de los hombres y de las mujeres de Dios cuando permite que se le suba la fama a la cabeza, cuando se creen grandes después que Dios lo había prosperado. Su corazón comenzó a enaltecerse. Aleluya. Pensamientos. Mira cuánto has logrado. Mira cuánto conquistaste. Mira cuánto estás prosperado. Mira qué sabiduría tienes, todo lo que has hecho. Mira cuántos guerreros tienes. Y acontece lo que aconteció con David, que, aleluya, censó al pueblo desobedeciendo a Dios.
En sí un censo no estaría mal, pero lo que había motivado al censo, eso era lo que desagradaba a Dios, porque la motivación era en decir: tan grande es mi ejército, tan poderoso es mi ejército, tanta gente tengo. Y la Biblia dice que esto fue un pecado delante de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando el diablo quiera comenzar a infiltrar pensamientos de que usted es algo, oh aleluya, recuerde que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Hombres y mujeres que no eran nada, que no tenían nada, que nadie daba nada por ellos, Dios lo ha levantado del polvo, Dios lo sacó. Oh, recuerda del hueco de la cantera que te he sacado. Pero cuando Dios comenzó a bendecir, comenzaron a atribuirse la gloria para ellos, comenzaron a atribuirse la alabanza para ellos, y el diablo logró enaltecer sus corazones y no se han dado en cuenta, aleluya, que es para su caída y para su ruina. Hemos sido llamados para servir, aleluya. Jesucristo nuestro Señor fue ejemplo de servicio, y Él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuanto más nosotros somos siervos. Su corazón se enalteció. Se creía fuerte. Pensó que había construido una fortaleza y pensó que eran sus méritos propios. Y su corazón comenzó a enaltecerse. Qué lamentable que mucha gente que comenzó bien, aleluya, a mitad del camino se desvía. Por eso dijo el sabio Salomón cuando escribe el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y verso 8. Eclesiastés es el último libro que escribe Salomón al final de sus días, y él se da en cuenta de los errores que había cometido, y él dijo: mejor es el final que el principio, porque lamentablemente mucha gente comenzó bien, pero está terminando mal. Al principio había un celo por la santidad. Al principio había temor y temblaban delante de Dios. Oh, mi alma alaba el nombre del Señor. Pero de repente se va perdiendo el temor a Dios. Aleluya. De repente va entrando la liviandad y se comienza a abrir puertas a tantas cosas, y se comienza a dar lugar a lo que Dios no permite y a lo que Dios no da lugar. Alabado sea Dios, hermano. Y lamentablemente muchos comenzaron bien, pero hoy se han torcido, se han desviado, se han alivianado. El pecado y la mundanalidad ha entrado en la iglesia, ha entrado en los altares, y ya no se corrige más. Cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, algo que no le correspondía a él, sino a los sacerdotes que Dios había designado. Pero como él estaba tan orgulloso, como se había enaltecido y creía que él era rey también en la casa de Dios, porque hay gente, hermano, que quieren mandar en la casa del Señor, porque son patrones allá en su trabajo.
Aleluya. Quieren ser generales aquí. No, amados hermanos, en la casa de Dios hay sacerdote y hay que someterse al sacerdocio. Mientras el sacerdocio, aleluya, está bajo los parámetros de santidad, aleluya, hay que someterse. Dios reprenda al espíritu de Uzías. Y dice la Biblia que se le opuso Azarías y 80 sacerdotes. Y va a describir la palabra y decir varones valientes, porque hay que ser valiente para ponerse en la puerta y decirle al rey: tú eres rey allá en el palacio, pero aquí no puedes entrar. Aleluya. Aleluya. Hay una escasez en estos tiempos a nivel general. Hay una escasez de hombres como Azarías y estos sacerdotes que se paren en los altares y digan: aquí usted no puede ministrar. Con esa vida desarreglada y desordenada que tiene, no puede tocar las cosas santas. Hay que pararse firme, porque en la casa de Dios hay límites y hay reglas. Aleluya. Alguien se tiene que parar y decir: aquí no se permite la mundanalidad, aquí no se permite, aleluya, la ropa mundana, aquí no se permite la música del diablo, la música del mundo y la música mezclada. Alguien tiene que pararse valiente. ¡Masajalaya! Necesitamos en estos tiempos de hombres como Azarías y los sacerdotes que tengan carácter. Pero es el rey, pero es el mejor diezmista, pero es el empresario, no interesa, puede mandar allá en su empresa. Aquí quien manda es Dios, es Dios, es Dios, es Dios, es Dios. Aleluya, aleluya. Que se liberen allá afuera los mundanos y los liberales, pero no se puede permitir que toquen las cosas santas. Se le opusieron y le dijeron: no te corresponde a ti quemar incienso. Y dice la Biblia que teniendo Uzías en sus manos el incensario, se llenó de ira en contra de los sacerdotes. Porque hay gente, hermanos, que cuando se le quiere corregir se enojan. Se enojan con los sacerdotes del Señor, se airan con los sacerdotes, y se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes de Jehová, la lepra le brotó en la frente delante de todos. Dios va a comenzar a sacar lepras que están abajo de los trajes. Dios va a comenzar a sacar lepra que está escondida atrás de la corbata. Dios va a comenzar a sacar lepra que está en la intimidad. Oh, mi alma alaba a Dios. Y los leprosos, la lepra le va a comenzar a brotar en la frente. Ya no podrán ocultar más. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios, porque va a comenzar a saltar y a sacar Dios a luz la lepra que está escondida. Alabado sea Dios. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes ven que estaba leproso, aleluya, dice la Biblia que le hicieron salir, porque a los leprosos,
hay que sacarlos afuera. Afuera de la administración. Los leprosos no pueden seguir ministrando. Los leprosos no pueden tocar las cosas santas de Dios. A los leprosos hay que corregirlos. A los leprosos hay que disciplinarlos. A los leprosos hay que separarlos de la administración. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya, pero hoy en muchos lugares hay una falta de autoridad y de corrección. Aleluya, que a los leprosos mejor se les cubre un poquito la lepra y siguen tocando, y siguen predicando, y siguen liderando, y siguen ministrando, y van contagiando a otros. Y cuando vemos todo el campamento está contagiado de lepra. Por eso a la lepra hay que separarla. Y cuando los sacerdotes le hacen salir, él se apresuró en salir. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos leprosos que cuando se le descubre la lepra y se le quiere corregir, en vez de ellos soportar la corrección y la disciplina, ellos se apresuran a salir y se van a otros lugares. Aleluya. Y usted los quiere corregir acá y ya le está llamando otro pastor sinvergüenza, mundano y liberal, diciendo: vente para acá. Aquí tú puedes ministrar igual. Aquí tú puedes seguir. No sí, porque me están persiguiendo. Vente para acá. Y los leprosos, en vez de curarse, en vez de soportar el tiempo de la separación para ser sanos, se van para otros lados y allá siguen ministrando. Porque hoy hay iglesia para todo, hermano, y hay iglesia para leprosos también. Alabado sea Dios. Y hay pastores que no respetan a sus consiervos con tal de llenarse las iglesias. Ni siquiera hace una llamada: ¿cómo está el hermano que vino para acá? Sí, tremendo leproso te llevaste. Aleluya. Pero no hay comunicación, hermano. Ellos reciben a los leprosos como esté, con lepra y todo. Alabado sea el Dios de la gloria. Y la Biblia dice, hermanos, que hasta allí llegó la historia de Usías. Usías tiene que ser apartado. Los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad. Sus pertenencias eran quemadas para no contagiar. Y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y va a decir en el verso 22 de 2 Crónica 26: los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. ¿Qué quiere decir? Usías estaba leproso, fue apartado de la casa de Jehová, fue separado. El Señor dijo: hasta aquí llegó la historia de Usías. ¿Y qué hace Isaías? Sigue escribiendo, porque así dice la Biblia. Aleluya. Siguió escribiendo la historia y está en los libros de historia. Siguió registrando la historia de Usías. No quiso asumir de que Dios lo había corregido. Lo que pasa es que hay muchos hermanos que tienen profeta de estimación. Aleluya, que aunque Dios lo haya desechado por su pecado y por su lepra, no va a faltar un profeta de estimación diciendo: Dios te va a levantar. Se han levantado contra ti, pero Dios va a demostrar que está contigo. No, amados hermanos, Dios no puede estar con un leproso si no se arrepiente, si no se cura de la lepra. Aleluya. Por eso Isaías no podía ver a Dios y no podía ver la gloria de Dios hasta que muera el rey Usías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Sabe por qué hay mucha gente que no puede ver a Dios? Que no puede ver la gloria de Dios. Que viene culto tras culto y sigue de la misma manera.
que viene culto tras culto, pero no siente nada y no recibe nada, porque hay Usías que tienen que morir. Aleluya. Cuando hablamos de un rey, hablamos de un gobierno, de una potestad. Y mientras haya un rey vivo en tu vida, Dios no puede gobernarte, Dios no puede usarte, Dios no se puede manifestar. Los Usías tienen que morir en esta mañana para que usted sea lleno de la gloria de Dios. ¿Cuál es el Usías que te impide servirle a Dios plenamente? ¿Cuál es el Usías que te impide ver la gloria de Dios? A lo mejor es el orgullo, pero a lo mejor es alguna vanidad, a lo mejor es alguna joya de Egipto que todavía la tienes allí guardada, a lo mejor son las ropas mundanas que no las puedes botar, a lo mejor es alguna inmoralidad. Alabado sea Dios. Hay que matar a los Usías para que la gloria de Dios sea manifiesta. A limpiar los hogares, a limpiar los closets, a limpiar las casas. Usías puede estar en el teléfono, Usías puede ser la página indecente, la página inmoral que te metes a mirar escondido por las madrugadas. Hay que matar. Alamaya Rashanai. Anda, alaba, llama, haya. Arramaya, anda. Oh, mi alma alaba a Dios. Usías puede ser todavía esas prácticas inmorales. Usías puede ser ese ojo lleno de codicia, lleno de carnalidad. Usías tiene que morir para que haya gloria de Dios en tu vida. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Aleluya. Con 2 cubrían su rostro. Los serafines que alababan y adoraban a Dios, seres angelicales, cubrían su rostro. Esto habla de reverencia, porque delante de Dios hay que cubrirse. Aleluya. Los siervos y la sierva de Dios se cubren. Los que andan desnudos son los endemoniados, como el endemoniado de Gadareno que andaba desnudo. Los siervos de Dios se cubren. Alabado sea Dios. Con 2 cubrían sus rostros. Reverencia. Con 2 cubrían sus pies. Humildad. Y con 2 volaban. Servicio. Y ahora Isaías, que estaba acostumbrado a vivir en un contexto de un Usías leproso, de un Usías irreverente, de un Usías que no se quiso someter a los sacerdotes de Jehová. Aleluya. Ahora cuando muere Usías, él comienza a ver la gloria de Dios. Primero tiene que morir Usías para que él pueda ver a Dios y su gloria. Y en segundo lugar, él tiene que cambiar el contexto y el contorno en que él vivía para que se dé en cuenta de su pecado. El verso 5 dice: entonces dije, ay de mí. Hasta ahí. Hasta entonces Isaías se da en cuenta que estaba en pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cambió el entorno. Mientras usted conviva con personas que se hagan cómplices de sus pecados, con personas que amasajeen su ego, con personas que digan está todo bien, no hay que ser tan legalista, no hay que ser tan exigente. Mientras usted conviva con esa clase de gente, usted va a vivir en pecado y no se va a dar en cuenta. Pero cuando Isaías cambió el entorno, ahora él estaba en medio de los serafines. ¿Y sabe qué hacían los serafines? Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que los serafines
Imagínense la escena, Isaías sentado allí viendo la gloria de Dios, los serafines volando delante de la presencia de Dios, y el uno al otro daba voz y decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ni siquiera hizo falta que el serafín mire para Isaías y le diga: Isaías, ten cuidado porque Dios es santo. No, no, ellos comenzaron a decirse el uno al otro. Es que, hermanos, donde hay santidad y donde se habla de santidad, el pecador solo se da en cuenta que está en pecado. Aleluya. Al ver la iglesia que vive, que se conduce y que predica la santidad, los serafines comenzaron a decir: Dios es santo, 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 Dios es santo. Y la gloria de Dios comenzó a llenar la casa. Isaías escuchando: santo, 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 santo. Llegó el momento que no soportó, llegó el momento que no aguantó y pegó un grito y dijo: ¡ay de mí! Si Dios es tan santo, yo estoy muerto, porque yo estoy en medio de un pueblo de labios inmundo y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Aleluya. ¿Sabe por qué mucha gente no se da en cuenta que está en pecado? Y están congregando hace años porque no se habla más de la santidad. Donde no se habla de la santidad, la gente no se da en cuenta de su condición. Pero cuando se predica de la santidad, el mensaje de la santidad produce arrepentimiento. El pecador siente pesar, el pecador siente pena, el pecador siente dolor por su pecado, el pecador siente vergüenza por su pecado. Oh, alabado sea Dios. Óigame, el mensaje de la santidad no debería correr a nadie. El mensaje de la santidad debería traer las almas al altar, tirada delante del Señor y diciendo: misericordia, misericordia, misericordia. Por eso Satanás quiere sacar de los altares el mensaje de la santidad. Por eso el diablo quiere meter, hermanos, aleluya, quiere infiltrarse y meter tantas cosas y que no se hable de la santidad. Ah, pero Dios es amor, claro que sí. Dios es amor, pero antes de ser amor es santo. Y la Biblia habla primero de la santidad de Dios antes que del amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es santo, 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 santo. Y las cosas de Dios son santas. Y los utensilios que Dios utilizaba en el templo, en el tabernáculo, tenían que ser santos. Y los que iban a ministrar tenían que ser santos, separados, apartados. Solo cuando Isaías cambió el entorno con el que vivía y ahora estaba en medio de serafines que eran reverentes, que eran humildes, que le daban la gloria al que está en el trono. Seres angelicales, pero humildes, sabiendo quién se merece la gloria, y comenzaban a adorar la santidad de Dios. Isaías se da en cuenta que está en pecado. Hay que cambiar los entornos. Algunos tienen que cambiar el círculo íntimo. Hay que renunciar. Oh, mi alma alaba. Es que la gente no quiere estar y no quiere tener amistad con quien le confronte por lo que está mal. El verdadero amigo te va a decir lo que está mal, aunque no te guste. ¡Aleluya! Rodéate de gente
que busquen tu comunión con Dios. Rodéate de gente que te esté corrigiendo lo que está mal. Rodéate de gente que busque que usted sea santo. Alabado sea Dios, porque aquí no es cuestión de llenar templos ni congregaciones. Aquí es cuestión de que seamos salvos. Y la Biblia dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Entonces, cuando Isaías se da en cuenta, dice, y se reconoce, siente pesar por su pecado, siente vergüenza por su pecado. Oh, mi alma alaba al Señor. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Primero, para que Isaías vea a Dios, tiene que morir Usías. Segundo, para que Isaías se den cuenta de la condición de pecado en la que estaba viviendo, tiene que cambiar de entorno y tiene que rodearse con un entorno de santidad. Y en tercer lugar, para que Isaías oiga la voz de Dios, tiene que estar limpio. Aleluya. El verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía. No quiere decir que es la primera vez que Dios va a decir y Isaías le va a escuchar a la primera. No, no. Dios ya venía diciendo hace mucho tiempo: ¿a quién voy a enviar? En medio de un mundo, en medio de un entorno de Usías que yo levanté, que yo prosperé, pero se ha rebelado en contra de mí. En medio de un sacerdocio impío, sin temor de Jehová, en medio de un pueblo en desobediencia, ¿a quién enviaré? Óigame, Dios siempre está llamando, Dios siempre está dispuesto a hablar, Dios siempre está dispuesto a llamar, pero el pecado del hombre le impide que oiga la voz de Dios. Después que fue purificado, después que sus labios fueron limpios, después que su culpa fue quitada, después que fue separado del pecado, después que fue apartado, cuando se sentía santo, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora sí, Isaías responde: heme aquí. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Dios está llamando. Estamos en la recta final de la iglesia. Oh, la puerta de la gracia se va a cerrar. Muchos que Dios ha llamado se han desviado. Muchos que comenzaron bien, muchos que vivían bajo los parámetros de santidad se han desviado. Y hay tantas congregaciones como la Odisea que pusieron a Jesús del lado de afuera, y Él está a la puerta llamando y diciendo: déjeme entrar. Oh, en esta recta final el Señor dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. En esta recta final, mientras muchos han traicionado al Dios que le llamó, mientras muchos han abandonado y se han rebelado en contra de aquel que le eligió cuando no era nada, que le levantó del polvo, que le levantó de abajo y que le prosperó, pero hoy se han rebelado en contra de Dios. Pero antes que se cierre la puerta, Dios todavía está llamando y está diciendo: hubiera alguien más, hay alguien más. El altar se abre en esta mañana. Aleluya, póngase de pie.
¿Dónde está aquel que va a decir: heme aquí? Salga de su lugar y venga al altar. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aquel que está dispuesto, aquel que quiere permitir que el carbón encendido pase por sus labios, aquel que quiera decir: ay de mí, Señor, ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Hasta hoy no me había dado en cuenta de mis condiciones, pero hoy quiero hacer un nuevo propósito. Aleluya, 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 aleluya. Voy a pedir a mi esposa que esté alabando al Señor. El Espíritu Santo está ministrando, está ministrando, está ministrando, está ministrando. Hay quebrantamiento en esta mañana. Oh, aleluya, 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 aleluya. Deje el Espíritu Santo tocarte ahora, ahora, ahora. Ahora, 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 ahora. Ahí está el renuevo del Señor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Después oí la voz de Dios. Comienza a oír la voz de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú no oías más la voz de Dios. Yo no sé cuánto tiempo no veía más la gloria del Señor, pero en esta mañana los Usías están muriendo. La espada de Jehová está aquí y da muerte a los reyes, y la gloria del Señor se manifiesta. Reciba ahora, 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 ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se ha lleno, 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 se ha... Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo, llena, 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 llena. Mira las almas que están delante del altar, mira la iglesia que ha venido al altar en esta noche, porque hay reconocimiento. Sí, Señor, en medio de la alabanza. No se cansa de alabarte. Iba sojalai, iba rabashojalaba.